Bien, nos quedamos en ¿cuál? ¿Cierto? Entonces decíamos que era un puñito cerrado en mano base, entra mano con deditos cerrados y salen abriéndose. ¿Cuál? Aquí es importante que esto es de cultura. Nosotros usamos mucho la pregunta de qué. Por ejemplo, la pregunta de qué o de cómo, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Qué te gusta comer? Usamos mucho este tipo de preguntas. Pero las personas sordas utilizan mucho más ¿cuál? Para preguntas que las respuestas son opciones. Por ejemplo, ¿qué te gusta comer? Bueno, pues me va a contestar una serie de opciones, ¿no? Entonces, la pregunta correcta sería, ¿tu comida cuál te gusta? ¿O te gusta cuál? Sí. O ¿en qué trabajas? ¿Tu trabajo cuál? Que son preguntas, más bien respuestas que me van a dar con opciones. ¿Sí? O ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre cuál? ¿Sí? Nosotros usamos mucho más otro tipo de formulación de preguntas, pero es muy común que ellos usen más el cuál para las preguntas que son de este tipo de opciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un dato cultural. Luego viene ¿qué? 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 ¿Por qué y para qué? El qué siempre es qué. Nada más le vamos a agregar el por y el para. Por. Mi mano base en un puño dorso hacia el frente y mi mano dominante como si la golpeara poquito. Por. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Con el índice a nivel de frente, como si hiciera una curvita hacia arriba. Para. Para. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bien. Entonces, me voy para atrás. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Muy bien. La seña de nombre. Esa casi siempre se pregunta, ¿no? Es lo primero cuando conoce a alguien, ¿cómo te llamas? En este caso, ¿cuál es tu nombre? Nombre. Con configuración de letra N. Nombre. 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 Ni siquiera necesitamos decir tu nombre cuál. Los sordos generalmente preguntan. Basta con eso para saber que es una pregunta. Quisiera que me mostraran su cara de pregunta. ¿Cómo es el gesto de preguntar? Por ejemplo. Casi siempre hacemos como los ojos más chiquitos, ¿no? Fruncimos el ceño o levantamos la cabeza, ¿no? Pero esto es más como de, a ver, dime. Ahí depende como la intención. Sí, pero recuerden, si preguntamos, tenemos que hacer gesto de pregunta para que sea acorde con lo que estamos diciendo. Entonces, ¿dudas con estas señas de las preguntas? Ninguna, pero ¿la podemos repasar otra vez?
Ok, la repasamos otra vez y luego vamos a hacer estos pequeños ejercicios de conversaciones, desde el saludo hasta algunas cuantas preguntas. Yo les voy ayudando con señas que no se sepan. ¿De acuerdo? Gracias, sí, gracias. Entonces, ¿quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? Exacto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Nosotros, desde hace muchísimos milenios, decimos mande. Oye, esto y el otro, ¿no te escuché? ¿Mande? En lengua de señas, mande no existe. Si no escuchamos algo o queremos que nos repitan, es ¿qué? Y no es como niño grosero. Simplemente ¿qué? ¿No? Muy bien. Entonces, para que no nos estorbe esto, ya nos vemos un poquito más grandes. 2 voluntarias. Si no, pues yo las voy a escoger, ¿verdad? Lamentablemente. Ok, Ale y Vane. Bien. Me gustaría... Tengo una pregunta rápido. Sí. Cuando preguntas ¿cómo estás? Y te contesta, ¿hay alguna forma como decir ¿y tú? O también preguntas ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y ¿Y tú? tú? Ajá. ¿A eso te refieres? Ah, Sí. no. Simplemente, Ah, ok. ¿Cómo? Ok. sí, no sé, no. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú cómo estás? Pues sería como muy robótico, ¿no? No, Ok. simplemente es tú. Ok. Incluso hay seña para qué onda, ¿no? O tú qué onda. Pero bueno, esas ya son cosas de inventadas, la verdad. Pero pues si les entró la curiosidad de saber cómo se dice qué onda, qué onda. Obviamente sordos adultos casi no la usan, porque no tiene mucho sentido, está literal, ¿no? Onda. Pero bueno. Entonces, Ale y Vane nos van a ayudar entre ustedes a saludarse, a preguntarse cosas. Si hay cosas que quieren preguntar y más bien palabras que quieren decir que no saben cómo se dice, las pueden deletrear y yo les doy la señal. ¿Sí? Entonces, no es una evaluación, simplemente estamos practicando. Entonces, Ale, comienza tú, por favor. Hola, y no te saludo. Qué mala educación. Es que no veo a... Ale, Solo te veo a ti, ajá. ah, qué caray. Este, ¿Y me veo a mí? solo te ves. Es que hay una Ah, ya, forma, ya las veo, ya. ¿ya? Ok, sí, hay una forma en que puedes configurar para todos. Sí, ya. Ahí está, muy bien. Entonces, Ale, de nuevo, por favor. Ay, quiero 2 segunditos porque sí, no veo la opción. Estoy en mi teléfono y no veo la opción para ver a todos. Ah, es que sabes que en el celular creo que no se puede. ¿Eh? En el celular tienes que Das estar así. moviendo. Ajá, como hasta que nos veamos todas. Sí. Dale, A dale, dale, ver, dale hasta ya, que seamos un listo, montón. gracias. Ok. Ya estoy. Bien. Entonces, Sí, va de nuevo. Ale, ¿empiezas, por favor? sí, dije, no, No. ay, dije, hola. Ajá. Y Ella te contestó. luego, Hola. Ujú. ah, ok.
¿cómo se dice? ¿Qué edad tienes? O, pues, ¿qué? Hay algunas, o ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años Es- tienes? ¿Cómo se pregunta cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Cuántos? Años, la seña de años es así, como si girara hacia adelante y terminara aquí. Ok. Entonces es, ¿cuántos años tienes? ¿Hay palabra? ¿Cuántos años? Entonces es, ¿cuántos años? Te preguntaron cuántos años tienes, Vane. Por ejemplo, para tengo tantos años, Lo omitimos. Simplemente cuántos años nada tienes. más Respondo con número. ok. Mm, 39, no. 29. Ujú. Ahora Yo tú. pregunto. Ajá. ¿Cómo estás? Bien. B. Letra B. Bien. Mal es con M. Bien es con B. Bien. Bien, gracias. Ok. ¿Cómo se dice qué estás haciendo? Verbo hacer. Palma de la mano hacia arriba, como si hiciéramos un círculo en el aire. Hacer. Hacer. Simplemente es tú hacer. Y mi cara de pregunta es ¿qué estás haciendo? Ok. Tú. No te oigo. Para responder tomando un curso. Qué complicadas se ponen, ¿eh? Estoy en una clase, estoy tomando un curso, estoy aprendiendo, son expresiones que se parecen, pero en general la seña de clase es como si fuera un puñito de esta mano y entrar a la otra mano. Clase. Clase. Nada más así, clase. Clase puede ser aprender y en este caso pues es LSM, ¿no? Que es una clase de lengua de señas. Aprender en una clase. Bien. La intención de esto, yo sé que no tenemos mucho vocabulario, pero la intención de esto es que se les ocurran preguntas que uno puede hacer. Entonces, muchas gracias a Leivane. A ver, Adriana y Gali, que están en un mismo espacio, nos pueden ayudar también con una pequeña conversación. ¿Qué estás haciendo, Gali? Aprendiendo. ¿Y tú? ¿Cómo se dice también? Esta señal literalmente es igual. Igual. Ajá. Pero la usan para también, igualmente, lo mismo. Yo. Bien. ¿Te gusta? Me gusta estudiar.
Estudiar. Estudiar. La intención también, si no se saben la seña, deletréenmela, porque esto también es ejercicio de deletreo. Entonces, estudiar, estudiar. Como si fueran libros y me los comiera. Estudiar. ¿Qué estudias, Gali? Ah, que sí estudias. Ok, no las haré sufrir más. Ahora haré sufrir a Paula y a Yasmin. Es que cambió. Bye. Bien, muchas gracias, lo hicieron bien. Entonces, Pau, empieza, por favor. ¿Cómo se dice qué estás tomando? Es que está tomando siempre algo. ¿Qué estás tomando? Ah, ok. ¿Recuerdan esta? ¿Qué es? Matcha. A mí no me gusta, pero bueno. Y eso no tiene seña, ¿eh? Matcha no tiene seña. Uh-huh. ¿28? Ah, 27. Todavía no cumplo 28. ¿22? Muy bien. ¿Cómo se dice que está chiquita? Joven. Joven. Ah, estás joven. Estás chiquita. Ok. Bien. Ya pasó el susto. Ya empezaron a tener pequeñas conversaciones. Realmente no tienen mucho vocabulario, pero saben saludar, saben hacer preguntas básicas y pueden tener esta parte de la interacción. Chin, no sé cómo se dice casa, deletreo casa y alguien me dice cuál es la seña. Generalmente va a ser pues con quien estoy platicando, ¿no? Que en este caso tendrá que ser una persona sorda. Entonces, felicidades, muchachas, ahí vamos. Lo vamos haciendo bien. Muy bien. Ahora quiero mostrar, bueno, antes de esto, ¿dudas con alguna seña, con alguna cosa que no entendieron? ¿Todo bien? ¿Aplica lo mismo para las señas de los saludos con la mano base? Igual que los números y todo eso. Sí, para todo lo que se diga. No sé si estás conectada cuando, por ejemplo, le dije a Vane que ella decía bueno y luego decía días. La mano que se mueve siempre es la misma, entonces es buenos días con la misma mano.
Ok, es Aplica que lo mismo. yo también hago eso. Y ahorita me di Ajá. cuenta cuando me estaba viendo. Ajá, sí, es lo que les digo, la importancia como de verse a uno mismo, ¿no? Porque de repente uno cree que está haciendo muy bien las cosas y luego dices, ah, caray, como que no. Entonces, sí, súper bien. Qué bueno que te diste cuenta, yo no me había dado cuenta. Gracias. Un favor, ¿me puedes recordar cómo se dice qué edad tienes? ¿Qué Ujú. edad? ¿Qué edad, por favor? ¿Cuántos años tú? O Gracias. años tú, nada más. Pero, ¿cuántos años tú? Ujú. Bien. Ahora, vamos a pasar. Yo sé que ustedes dicen, no, espera, todavía no sé decir las preguntas. Calma, vamos a seguirlas practicando, ¿sí? Pero vamos a pasar a una parte fundamental, así, columna vertebral, de lo que es lengua de señas, que es un tema muy importante que se llama clasificadores. ¿Qué son los clasificadores? Bueno, pues es todo aquello que no es una seña, pero que me da información de lo que estoy diciendo. ¿Cómo es esto? Pudiéramos decir, ah, bueno, es mímica. No, no necesariamente, porque la mímica es mucho más teatral, mucho más dramática, mucho más exagerada, pero son ciertos movimientos o incluso gestos o uso de las manos en configuraciones distintas que no es una seña de algo, pero que me ayuda a entender el discurso, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver un video que nos va a dejar más clara esta parte. Aparte son videos que están muy padres. Pero bueno, es lo que les decía, ¿no? Es la información que me da una serie de gestos y movimientos que no es una seña, pero que su función es describir algo o a alguien. Por ejemplo, lo más clásico, lo más utilizado, es que yo les diga, vamos a ver 4 temas. Entonces, lo voy a hacer todo en lengua de señas. O sea, tema 1, bla, 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 bla. Tema 2, bla, 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 bla. Tema 3, bla, bla, bla. Esto que estoy haciendo con esta mano no es una seña de algo, no es la seña de nada, pero es un movimiento de mi mano que me ayuda a que quien me está viendo, entonces dice, ah, el tema 1 se llama así, luego pasamos al 2 y se llama así, luego pasamos al 3, se llama así, pasamos al 4, se llama así. Es decir, un clasificador es algo que me describe algo o me ayuda para que lo que estoy diciendo quede claro, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a contar el cuento de los 3 cochinitos y el lobo, ¿sí? Y entonces, Ale, los cuentos son ricos en clasificadores por montones, ¿no? Son así como que donde más explota el clasificador. Entonces, por ejemplo, vamos a contar 3 cochinitos y el lobo. Y entonces había una vez, un cochinito que tenía otro hermano cochinito. Y tenía un tercer hermano cochinito. Y había un lobo. Entonces, un día los 3 cochinitos iban caminando y el lobo llegó. Esto que estoy haciendo no son señas. Así no se dice cochinito, así no se dice lobo. Pero me queda claro que hay 3, que hay otro, que llega, que va, que se mueve, que se le cayó su casa y que su casa... Esto es otro clasificador. ¿Me explico? Entonces hay una serie de gestos, movimientos del cuerpo, movimientos de las manos y configuraciones que le dan sentido a lo que estoy diciendo. Y todo eso que no son señas, pero que es parte del discurso, se llama clasificador. La seña clasificador es CL, clasificador. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, déjenme pensar algo muy complicado. Bueno, no, más bien algo muy sencillo. Ok, ahí va, ¿eh? No importa que no me entiendan las señas que haga, lo que quiero que identifiquen es dónde entran los clasificadores, ¿sí?
hice una serie de señas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hice esto, era una exageración. Era para decirles que mi hamburguesa era gigantesca, no la podía ni morder y me llené. Sí, uso señas con clasificadores. Mi discurso queda claro. Porque sí, efectivamente, esta es la seña de hamburguesa, pero esta es una super hamburguesa. ¿Sí? Ahí entran clasificadores, señas, clasificadores, señas. Para que esto quede más claro, siempre me gusta ponerles, esto te va a encantar, Ale, te lo acelerado, para que la vean completa. Ok. ¿Se dieron cuenta cómo quien estaba narrando, sí hace señas, pero hace mucho clasificador? ¿En qué momento te empiezas a dar cuenta? Cuando, por ejemplo, al principio pone aquí algo. Ah, pues aquí está el perro, ¿no? Aquí está el perro y a ti siempre te querré. Y luego, yo crecí, pero mi perro crecía muy rápido. Y yo no, yo crecía lento. Porque mi perro crece así y yo crecía así. Y luego le gustaba jugar. Esta es la seña de jugar. Pero en el jardín. Y luego sacaba la tierra. ¿Sí? Si no hiciera clasificadores, su discurso sería completamente plano. Y entonces estaría contando, había un perro que le gustaba jugar y entonces sería la misma función cuando hablamos así como muy plano, a que cuando decimos, y entonces había un perro y fíjate que fue y vino, ¿sí? Los clasificadores, por lo tanto, son importantes porque nos dejan muy claro y muy específico qué es eso que queremos decir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se les ocurre que sería un clasificador para decir fresa? La palabra fresa. Ustedes imagínense que no se saben la seña de fresa. Fresa, la fruta fresa, ¿cómo me dirían fresa? Pues como frunciendo, ¿no? Por frunciendo la cara porque es muy ácida, ¿no? O Pero algo por así, eso ¿no? pudiera ser un limón, pudiera ser otra Ah, cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo me dicen fresa? La seña de fresa es con la letra F aquí en la nariz como puntitos. Esta es la seña de fresa. Pero entonces me pudieran poner aquí la fresa y decir esta, muchos puntitos así, roja. O a lo mejor ponerla aquí, ponerle el tallito, ¿no? De verde, no sé. Elementos del cuerpo, de los gestos, que me ayudan a que tenga mucho más sentido. Por ejemplo, ayer les decía lo de la mamá y la hija, ¿no? Y entonces la mamá le dijo, bla, 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 bla. Y la hija le dijo, bueno, pero esto y el otro. Y la mamá, y la hija, y la mamá. ¿Sí? Esto que estoy haciendo es también un clasificador. Es parte de mi discurso y de qué personaje de lo que estoy diciendo está hablando. ¿Sí? O íbamos caminando. Yo y mi amigo íbamos caminando. Y entonces nos paramos. Y vimos, esto ya es una seña. Vimos, pero entonces él se adelantó. Y yo corrí con él, ¿sí? Todos estos elementos son clasificadores. Por ejemplo, podemos como que utilizar como más partes del cuerpo como para correr, hacer este clasificador o no. Como más partes del cuerpo. Ajá, o sea, como esta parte de cuando uno normal habla, dices, me fui a correr, entonces ¿Sí? haces esta, o sea, sí se puede eso. ¿Sí? Sí. Recuerden que siempre la lengua de señas es de cabeza a cintura y este es mi espacio para hablar. Pero, por ejemplo, podemos hacer, entonces me fui corriendo. Ujú. ¿Sí? O ahorita veíamos, por ejemplo, ¿no? Que el perro sacaba la tierra del Ujú, jardín, sí. ¿no? Y era como así. O que Ujú, estábamos jugando y yo me moría de la risa. Ja, 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 ja. ujú, No digo, este es un cuento. Y en un cuento pues siempre es como más, incluso teatral el asunto, ¿no? Pero cuando hacemos una plática cotidiana, también usamos clasificadores. ujú. Y ustedes, por eso les digo,
Mi consejo es, a partir de que ustedes están en este curso y ustedes vean que alguien está interpretando en un cuadrito en la tele, pónganle mudo. Y se van a dar cuenta que también ellos hacen clasificadores. Sobre todo con estos promocionales ahorita de que ponte cubrebocas y lávate las manos y todo eso, hay muchísimo clasificador ahí, ¿sí? Y ustedes se van a empezar a dar cuenta que sí es una seña y qué es un clasificador. A pesar de que ustedes digan, no, pero no sé muchas señas, ¿cómo voy a saber eso? Ahorita que les puse el video, estoy segura que se dieron cuenta de que muchas cosas no eran una seña. Como hacer esto, pues a lo mejor no es una seña, el que saques la tierra, el que grande y chiquito, esas cosas son los clasificadores. Entonces, si nosotros pudiéramos dividir a la lengua de señas en dos partes, hablaríamos de lo que son señas y de lo que son clasificadores. No puede haber lengua de señas una sin la otra. Siempre en todo discurso hay ambas, porque desde un pequeño gesto ya empieza a ser un clasificador. Entonces, ¿dudas con esto? ¿No? Esta es la parte más artesanal, por llamarlo de alguna manera, de la lengua de señas. Porque no hay una regla para los clasificadores, o sea, no hay una manera de memorizarlos y de aprenderlos como son las señas, ¿no? Podemos saber la seña de qué, pero no te puedo decir cómo es un clasificador porque eso es de acuerdo a lo que estés diciendo y de acuerdo incluso a tu forma de interpretarlo también. Eso es más incluso hasta de estilo. Entonces, ¿cómo se les ocurre en un cuento muy clásico? Vamos a poner otra vez el ejemplo de los 3 cochinitos, que pudiéramos decirle al sordo que hay 3 casas, que una es de ladrillo, otra es de paja y otra es de madera. Okay. 3 es una seña, casa es otra seña, bien, 3 casas. Pero ¿cómo me van a poner las 3 casas? Me van a hablar de 3 casas. A lo mejor pueden hacer casa, casa, casa. Y luego decir, esta de paja. Y hacen su cara así como de débil. Esta otra de madera. Esta es la seña de madera. Y esta otra de ladrillo. Esta seña es como de construcción. Esta está fuerte. Entonces, esta es la seña de puerquito o cochinito. El que vivía en él. ¿Por qué hago esto? Porque anteriormente ya puse las casas aquí y ya expliqué de cuál era cada una. Entonces, aquí, lobo. ¿Qué es esta seña? También igual. Entonces, así como se cayó la primera, la segunda. ¿Dónde hubo clasificadores? En casa no, casa sí es una seña, pero puse 3 en el espacio, luego le di a cada una característica, luego me fui a hacer el lobo, porque antes era el cochinito. Entonces, yo puedo hablar de 100 personas teniendo 2 manos. Puedo decir que había miles y miles de personas en un lugar teniendo solo 2 manos con 10 dedos. Esa capacidad de meter tanta gente o tanta narración en 2 manos nada más,
la dan los clasificadores. Las señas junto con los clasificadores. Y entonces podemos decir, les voy a contar la historia de un día que fui al estadio y había mucha gente. Entonces, la seña de estadio. Mucha gente fue, me estaban empujando, estábamos muy llenos. Esta sí es una seña. Sí. Pero como fui desde yo, luego fue mucha gente y luego la gente me estaba empujando.